¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a la hora de Víctor Hugo, a quien le mandamos un abrazo muy grande. Tenemos una jornada por delante muy intensa, una cantidad de noticias trascendentales. Un día plagado de novedades y lamentablemente novedades desde lo sanitario. Vamos a empezar a ver el repaso de lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. Alerta por la variante Omicron, récord de casos en la Argentina en los últimos 7 meses, la cifra más alta en pleno verano y con centros de testeo colapsados en el área metropolitana de Buenos Aires. 33.900 casos reportados en las últimas 24 horas, 220% incrementó la cantidad de casos en tan solo 2 semanas. Y al parecer se viene un crecimiento más fuerte. Todavía estamos sin encontrar el techo en la cantidad de contagios positivos de COVID. Récord absoluto para un verano, lo decíamos ayer. Temperaturas que favorecen el descenso en la cantidad de casos en realidad. Y ocurre exactamente lo contrario. Estamos muy cerca del récord total de casos en la República Argentina, que fue un poco más de 38.000. Bueno, solamente hoy hemos tenido casi 34.000 casos, con récord en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, donde hay circulación de la variante Omicron. Pero tenemos mucho más. Fernando Borroni, ¿de qué hablamos en instantes nada más? Vamos a hablar de todas las repercusiones que generaron precisamente lo que fue esta Gestapo, la intención de llevar adelante una Gestapo, o mejor dicho, que la tenían la Gestapo. Habló Cornejo, habló Vidal, vamos a estar analizando cada uno de los dichos. Muy bien, también por supuesto, como vemos en pantalla, marcha atrás con los copados. Ayer lo desarrollábamos con Estefanía Pozo. Bueno, finalmente no va a haber un copago del 9% para las atenciones de servicios de las prepagas. En instantes estamos desarrollando este tema en profundidad. Hubo reunión con el gobierno y finalmente hay marcha atrás en los copagos de las prepagas, que de todas formas van a estar aumentando sus servicios. En instantes nada más desarrollamos y nos metemos de lleno con este tema. También, por supuesto, vamos a hablar del dólar. Tenemos que hablar del dólar porque, bueno, en esta etapa del año suele ocurrir, ¿no? También hoy un aumento del dólar blue, del dólar paralelo, del dólar marginal, del dólar ilegal. 206 pesos con 50 la cotización en la jornada de hoy. Vamos a charlar con Estefanía Pozo respecto de cuáles son las consecuencias y qué es lo que pasa cuando sube el dólar blue. ¿Se pueden esperar remarcaciones de precios? ¿Se traslada a precios efectivamente la cotización del dólar blue? Bueno, en instantes nada más lo estamos charlando con Estefi Pozo. Y además, por supuesto, también nos metemos de lleno en instantes nada más con los alquileres en la costa atlántica. Bueno, tenemos un gran programa por delante, muchas novedades, y arrancamos, si les parece, con la novedad del día. Lamentablemente tenemos que hablar de récord de contagios, 34.000, casi 33.902 contagios positivos reportados en las últimas 24 horas. Vamos a ver la curva de contagios, pero primero nos vamos a charlar ya mismo con Nicolás Munafón, el móvil de C5N. Nico, contanos cómo está la situación allá. Y bueno, ¿cómo sigue? Sobre todo estamos viendo filas y filas, centro de testeo completamente colapsados. Nicolás. Hola Juan, buenas tardes. Bueno, la cuestión en el Pirobano sigue con una fila importante. Lo que ha sucedido hace un rato es que ya le han dicho, bueno, que no van a entregar nuevos números para aquellos que se vinieron a testear. Por ende, aquellos que están viendo ahora C5N y vivan cerca del Pirobano y quieran testearse, deben venir mañana a partir de las 8 de la mañana, porque ya han repartido todos los turnos que bueno, se dan en la jornada de hoy, que son unos 400. Es decir, aquellos que ya están en la fila y le dieron el turno van a ser hisopados, pero aquel que venga ahora no va a tener lugar para hisoparse. Por eso esta recomendación, Juan, y que directamente venga mañana al hospital de Pirobano, donde llegó la fila durante la jornada de hoy a unos 250 metros. Es decir, muchísima gente que vino a hisoparse. Aquí todos los que vienen a esta UFU son
sintomáticos, es decir, que tienen algún tipo de síntomas. Siempre va algún personal del hospital a preguntarle, bueno, ¿por qué vienen? Si tienen algún síntoma, le responde cuáles son y allí le dan una declaración jurada con el turno para las personas que vienen se puedan hisopar. Pero es algo que estamos viendo en los distintos hospitales, Juan, una imagen que hace tiempo no veíamos y que en las últimas semanas se empezó a incrementar mucho más. Por eso te decía, esta fila de hoy que llegó a unos 250 metros, hacía tiempo no se veía y que en las últimas jornadas ha sido casi moneda corriente. Nico, yo consultaba ayer con los distintos móviles que teníamos en los distintos hospitales porteños, si en su experiencia, te pregunto, en tu propia experiencia, ¿te tocó ver imágenes así? Porque da la impresión que está peor que nunca el tema testeos, el tema contagios y demás. Mira, Juan, estas imágenes que se ven ahora en estos días hacen recordar a las primeras olas, ya sea la primera o la segunda, donde las distintas UFUs se veía 50 metros de cola, 100 metros de fila, dependiendo del hospital. Pero esta de hoy y las que se dieron en los últimos días, cerca de las fiestas, aquí de 250 metros, digamos, eran difíciles de ver en olas anteriores, ¿no? Seguramente, no solo por la cuestión de los síntomas que tienen, en este caso las personas que vienen aquí a hisoparse, sino también la llegada de las fiestas. Hay mucha gente que no tiene síntomas y viene a hisoparse para quedarse tranquilos si se junta con algún familiar o con algún amigo de no contagiarlo. Por eso es importante decirles que aquellos que se vayan a hisopar a las UFU, que son las unidades de urgencia, que allí van los que tengan síntomas, ¿no? Que para los que no tienen síntomas tienen que ir a otros lugares y sacar turno y no a los hospitales para evitar obviamente algún tipo de contagio con los que se ven a hisopar. Bien, bueno, Nico, en instantes volvemos por allá, completo el informe, gracias como siempre. Nicolás Munafó desde el hospital Pirovano, estamos en distintos hospitales porteños viendo imágenes muy similares en todos, 300, 400 metros de cola para hisoparse, récord de contagios hoy en la ciudad de Buenos Aires con 6.084 y vamos a ver cómo está la situación a nivel nacional. Fíjate lo que es el incremento en la curva de contagios en la última semana nada más. Por eso yo decía, pareciera no encontrar techo todavía, no encontramos el techo, no encontramos cuál es el pico en la tercera ola y aparentemente viene con más fuerza que la segunda todavía. Atención, 9.336 fueron los contagios hace exactamente 7 días. En los días posteriores se vio que claramente había mayor circulación del virus, es decir, que había cada vez más contagios, por eso encontramos un nuevo piso por encima de los 10.000, 11.000 el 22, 13.500 casi el 23, el 24 ya saltamos a 16.279, 25 y 26 son jornadas atípicas por ser feriado, por ser fin de semana, sabemos que se testea bastante menos, se procesan menos testeos, la gente de hecho va a hisoparse menos en esos días y el siguiente día, comparable con el día de los 16.279, fue la jornada de ayer, donde nos sorprendíamos abriendo el programa, contando que teníamos más de 20.000 casos positivos y decíamos, indudablemente esto viene al alza, va a seguir subiendo la cantidad de casos en la Argentina y hoy nos encontramos con casi 34.000 casos, 33.902 casos positivos. En la provincia de Buenos Aires, 11.695 casos positivos en el día de hoy. Córdoba con récord total, 8.520, récord al igual que la ciudad de Buenos Aires. Santa Fe con más de 2.000 y empezamos a ver ya circulación en provincias que estaban cerca de los 0 casos. Bueno, habló esta mañana la ministra de Salud, Carla Bisotti, y se refirió a la posibilidad de modificar algunas cuestiones, como por ejemplo los días de aislamiento, la tercera dosis y también, por supuesto, los días de aislamiento para los propios casos positivos. Si les parece, escuchamos a la ministra de Salud de la Nación. ¿Habría posibilidad que ustedes vayan a revisar los tiempos de los aislamientos? Hoy es contacto estrecho, son 7 días y un test, o 10 días sin test si alguien fue contacto estrecho. Sí, estamos revisándolo en forma permanente, es muy dinámico y sobre todo en esta etapa, digamos, la verdad es que más que nunca, porque tiene un rol la vacuna, tiene un rol la particularidad de la variante Omicron, la levedad de los casos y esto que vos decís, que digamos, ante la transmisibilidad, ahora lo que está impactando en el mundo de la economía son los aislamientos
y no los cierres. Entonces, nosotros hoy tenemos una reunión de todas las áreas técnicas del país, las direcciones de epidemiología, y mañana el Consejo Federal de Salud para definir cómo... Podrían variar los términos de los aislamientos, los plazos. Exactamente, sí. Bueno, ahí estaba la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti. Nosotros vamos a charlar ya mismo con el doctor intensivista Arnaldo Dubín, que tiene la amabilidad de atendernos. Arnaldo, muy buenas tardes. Juana Morín, todo el equipo de la Hora de Víctor Hugo en C5N, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Juan. Gracias por el contacto. Gusto estar con ustedes. Gracias a vos. Bueno, veíamos con preocupación la suba en la cantidad de casos. Como médico intensivista que entiende bastante de la materia, quería consultarte, por un lado, tu preocupación y si la cantidad de casos, la suba en la cantidad de casos se está viendo traducido en mayor ocupación de camas de terapia intensiva o si en tal caso las vacunas están funcionando. No, afortunadamente la atención en este momento sobre la terapia intensiva es similar a la que tenemos habitualmente. Sí es cierto que COVID, que había desaparecido como una causa de internación en terapia intensiva hasta hace 2 meses, está cada vez más presente. Sin lugar a dudas que tengamos esta situación relativamente aliviada en la terapia intensiva es el resultado de la vacuna, porque por otro lado la realidad epidemiológica es explosiva, es avasallante. Estamos viviendo algo que jamás sospechamos. Pensemos que ya hemos superado, casi hemos doblado el récord, el pico de contagios que tuvimos durante la segunda ola en la ciudad de Buenos Aires. El promedio en la última semana en la ciudad de Buenos Aires es de 3.000 casos. Afortunadamente, la internación en terapia intensiva, aunque está creciendo, por ahora es baja y de forma indudable esto es el éxito de la tan denostada campaña de vacunación en la Argentina. Sin la vacunación esto hubiera sido una catástrofe. De todas formas, tenemos que seguir avanzando en la vacunación, porque la internación en terapia intensiva está aumentando. El distrito más comprometido en el país, Córdoba, en 2 días aumentó un 71% la internación en terapia intensiva. Y si nosotros tenemos, como no parece descabellado, en pocos días 50.000 contagios en el país, necesariamente van a aumentar las formas críticas y mortales, porque también hay que decir que la vacunación disminuye drásticamente la posibilidad de contraer una enfermedad crítica, pero no la evita por completo. Claro. Y en este momento tenemos pacientes internados con esquemas de vacunación completos. Arnaldo, ¿qué porcentaje de no vacunados hoy ocupa camas de terapia intensiva? El otro día leía un reporte de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, si no me equivoco, que decía que 6 de cada 10 aproximadamente no están vacunados. ¿Es así efectivamente? ¿Y en la ciudad de Buenos Aires qué ocurre? Sí, efectivamente es así. Este es un reporte que no está actualizado, es un relevamiento que se hizo hace 2 semanas y en él se encontró que el 48% de los pacientes internados en terapia intensiva no tenían ninguna dosis y que otro 13% tenían una dosis. Por supuesto, la vacunación ha cambiado el curso de la enfermedad y en este sentido yo también enfáticamente tengo que combatir algunas opiniones que plantean que Omicron es solamente un resfrío, es una enfermedad leve. No es así, no es así. No hay ninguna evidencia que demuestre esto. Hay algunos datos preliminares que parecen mostrar que la posibilidad de desarrollar una enfermedad grave, de ser ingresado al hospital o a la terapia intensiva, es alrededor de un 50% menor. Sin embargo, si los números de contagios son desorbitantes, como todo lo parece indicarlo, la terapia intensiva va a estar bajo presión. Esto es indudable. Dubín, buenas tardes, Fernando Borroni. Ahora hay un caso que es alentador, 3 casos al menos, que son alentadores en relación a la variante Omicron. Sudáfrica, Noruega y Dinamarca, que de estos 3 países vienen informando que tuvieron una caída abrupta, o sea, tuvieron un pico muy alto de casos de Omicron y empezó a descender ya desde hace semanas sistemáticamente. No encuentran muchas respuestas a por qué. Lo que dicen es, bueno, a ver, Omicron contagia rápido, tiene un pico
que dura poco tiempo. ¿Cómo evalúa usted esta información? Yo no soy sanitarista, no soy epidemiólogo, no soy una voz autorizada en esta cuestión, pero lo que es claro que en este momento lo que está viviendo la mayor parte del país, tal vez con la excepción de Córdoba, no son contagios por Omicron, sino predominantemente por Delta. Esto seguramente se va a modificar en los próximos días o semanas y también esto va a generar que los contagios sean todavía mayores a los que estamos viviendo, particularmente en el Pampa. Bien, Arnaldo, muchísimas gracias. Como siempre, un abrazo grande y el abrazo a través tuyo a todos los médicos intensivistas, a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud que siguen poniéndole el cuerpo y cuidándonos a todos nosotros durante la pandemia. Juan, perdóname, yo en este sentido te quiero decir que si la terapia intensiva vuelve a estar bajo presión, lamentablemente la respuesta va a ser más pobre que la previa. La deuda con los trabajadores de la salud sigue vigente, lo hemos visto ahora en los UFU, y esto puede transformarse en un problema grave si el sistema hospitalario y la terapia intensiva vuelve a estar bajo tensión. Gracias, Arnaldo, y nuevamente un abrazo muy grande a vos y a todos tus colegas. Era Arnaldo Dubín, médico intensivista, refiriendo claramente que en los próximos días podemos tener tranquilamente 50.000 casos positivos en pleno verano en la Argentina. Ayer lo hablábamos con Steffi, tenemos el diario del lunes en Europa, bueno, también en Estados Unidos, y ese diario del lunes nos muestra 100.000, 120.000 casos diarios y un poco más también, incluso en países que tienen muy buen ritmo de vacunación, como la Argentina. Me contaban, por ejemplo, que hoy en Córdoba, que vimos los números, ¿no? 8.500, más de 8.500 casos, por ejemplo, en un centro de testeo ya todos los test están positivos. Todos los test. Claro. Es un centro de testeo chiquito, pero ya están en esa situación. Sí, yo creo que estamos en un momento en donde la confusión es grande. Y digo con toda humildad, uno escucha a un infectólogo y te dice una cosa, escucha a otro y te dice otra. Digo, discúlpenme, pero uno lo escucha a Pollack y todos Omicron están, un poco menos que es el Espíritu Santo. Todos estamos aprendiendo de la pandemia. Sí, claro. Me parece que estamos en esa etapa, ¿no? Donde todos vamos viendo por eso hay que guiarse, de qué va la cosa. Hay que cuidarse y punto, básicamente. Sí, por supuesto, pero por eso hay que guiarse con las decisiones que tome el Consejo Federal de Salud y las autoridades sanitarias de toda la Argentina. Sí. Digo, esa es la referencia porque son quienes están tomando decisiones sanitarias en este momento. Totalmente. Nos acompaña al Hospital Ramos Mejía, allí está Sofía Barruti también para contarnos cómo está la situación. Reiteramos, 33.902 casos positivos en las últimas 24 horas, récord de casos en la ciudad de Buenos Aires en pleno verano. Sofía, contanos cómo está la situación allá. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Hola también al equipo y por supuesto que a la audiencia. A ver, la situación acá es hasta la esquina, cola hasta la esquina, pero no es la situación que graficábamos antes. ¿Por qué mermó la cola? ¿Porque realmente todas las personas que vinieron aquí fueron atendidos? No, lamentablemente no. ¿Y por qué? Porque el sistema en este hospital colapsó. Y cuando digo colapsó fue, el modus operandi en el Hospital Ramos Mejía es, te entregan primero una declaración jurada y después con esa declaración jurada uno se hisopa. ¿Cuál fue el problema? En un momento dejaron de entregar. Y cuando digo en un momento fue hace una hora. Esta UFU atiende de 8 de la mañana a 8 de la noche. A las 5:15 de la tarde les dijeron a las personas que estaban haciendo cola aquí hace 3, 4, 5 y hasta 7 horas, porque hay gente que está desde las 10 de la mañana, no hay más turnos, no hay más cupo. Yo estimo, y por experiencia personal, que lo que sucedió en esta UFU fue que se quedaron sin test de antígenos para realizar, porque si no, no se explica cómo una UFU que atiende de 8 a 8 de la noche, a las 5 de la tarde dejaron de repetir las declaraciones juradas, ¿no? De todas maneras, esta gente que ven acá está desde temprano, desde las 9, 10, 11 de la mañana, esperando a ser atendido con un agravante que pareciera algo frívolo, pero hay que mencionar, Juan, vos imaginate estar en una unidad febril esperando hace 5, 6, 3 horas, sintiéndote mal y con el sol pegándote en la cara. 35,7 llegaron a ser hoy. Es realmente una locura. No es un tema menor. Que esta gente tiene fiebre, se siente mal, le duele el cuerpo, está parada, está también respetando la distancia como puede, pero también con otros presuntos casos positivos. Es decir, si ellos efectivamente no son positivos de COVID, pueden estar incluso contagiándose acá con una distancia que a veces
se dificulte que respeten porque realmente hay mucha, pero mucha gente. Entonces, Sofi, volvemos a repetir, sobre todo, sí, Estefi. Sí, yo contaba ayer que hace aproximadamente 10 días, 2 semanas ya casi, me fui a hisopar el pirobano y que la situación era prácticamente la misma. En el pirobano hay una media cuadrita que está debajo de la sombra y el resto es esperar 2, 3 horas debajo del sol. Personas que tienen síntomas, que no están pasando una situación, no es que se van a hacer una fila porque tienen ganas. Y después se ven situaciones como la que se vio con la agresión al médico de Santoyani, porque nadie media y es el abandono total. Es personas que necesitan ir acudir a la salud pública porque no tienen otro sistema de cobertura en general. Y el abandono total del gobierno porteño que en vez de reforzar las situaciones o la atención en momentos donde se requiere una mayor infraestructura, lo que vemos son imágenes como estas y agresiones después a los profesionales de la salud, inadmisibles por cierto, ¿no? Totalmente, uno siempre entiende la bronca de una persona que está acá desde las 9, 10 de la mañana y de alguna manera lo reclama. Por supuesto que nadie justifica la agresión y la agresión que tuvo que sufrir este médico del Santoyani, como bien marcabas vos, Estefi. A ver, lamentablemente, como vos decís, esta es una postal que se repite, por lo menos en mi experiencia, yendo a hisoparme a hospitales públicos o también viniéndolo a cubrir. Es una postal que se repite, pero porque también hay muy poco personal. Acá nos decía la gente que en un momento hubo una sola persona para hisopar, un solo profesional de la salud pudiendo hisopar. Entonces así, obviamente que esta imagen se va a repetir y sobre todo cuando hablamos de 33.900 casos positivos. No, totalmente. Ayer decíamos, ¿no? La ciudad supo desarmar muy rápidamente la superestructura montada para justamente poder abastecer de testeos a todos los ciudadanos que lo solicitaran, y de pronto este cuello de botella que se hizo, bueno, no supo reponer rápidamente esa estructura con la velocidad con la que la había desmontado. Gracias, Sofía. En instantes volvemos al Hospital Ramos Mejía. Estamos en distintos hospitales porteños en la ciudad de Buenos Aires. Hoy récord de casos, 6.084 reportados en las últimas 24 horas a nivel nacional. Récord también. En instantes volvemos con el tema sanitario, pero tenemos que hablar de temas judiciales también y nos metemos de lleno en la Gestapo. Según las propias palabras del ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, hay novedades de último momento, las estamos viendo en pantalla. Juan Pablo El Pata Medina, el dirigente de la UOCRA, se presentó como querellante en el juzgado de Ernesto Kreplak, solicitando justamente que se lo admita en tal calidad como querellante particular en las presentes actuaciones, entendiendo que es una de las víctimas de esta suerte de Gestapo, según las palabras del propio Marcelo Villegas, ministro de Trabajo, insisto, de María Eugenia Vidal. Bueno, son varios los dirigentes sindicales que van a estar presentándose probablemente como querellantes, porque el propio ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal así lo dijo, confesó en esa reunión con cámaras que todavía no entendemos quién las montó. Digo, un macrismo que siempre tuvo esa debilidad por el espionaje, ¿no? Digo, se espiaban entre ellos. Eso sí, según la justicia son cuentapropistas. Y allí el propio ministro de Trabajo de Vidal, abiertamente, ante empresarios, ante propios dirigentes de la AFI, confesó que tenía ganas, que le encantaría crear una Gestapo para terminar con el sindicalismo. Habló Marcelo Villegas, el ministro de Trabajo. Fede, no sé si lo tenemos, porque realmente la argumentación que dio ante el portal Infobae es increíble. Es increíble, vamos a verlo en el siguiente destacado del portal Infobae. Le dio una nota, dio sus explicaciones, supongamos que hubiera algún tipo de explicaciones, y dijo algo así como, bueno, la palabra Gestapo es desafortunada, pero hay que ver si no están editadas las imágenes. Es increíble. O sea, o lo dijiste o no lo dijiste. Claro. Ahí está. Marcelo Villegas pidió disculpas por haber dicho que quería crear una Gestapo. Es realmente muy fuerte. Ya pasaron 24 horas. Yo no dejo de asombrarme, de impresionarme, y no me deja de poner la piel de gallina escuchar a un funcionario hablar de la creación de una Gestapo. Y aseguró que las imágenes pueden estar adulteradas. Bueno, está con nosotros la diputada nacional Vanessa Sile, y además representante de los trabajadores y trabajadoras judiciales. Vanessa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ayer Cristina Kirchner decía algo en redes sociales que me quedó resonando, que es: ni la mente más retorcida se pudiera representar o imaginar a funcionarios del macrismo sentados en una mesa diciendo, la verdad que me encantaría crear una Gestapo para terminar con el sindicalismo. Imagino que también
te pasa algo similar, ¿no? Sí, también sucede que en los hechos ellos actuaron de esa manera, actuaron persiguiendo. Prueba de ellos es esta causa, prueba de ello es lo que sucedió en su momento con Roby Baradel, también en la provincia de Buenos Aires. ¿Se acuerdan que amenazaban a sus hijas? Recuerdo otro dirigente sindical, Omar Plaini, que ingresaron la gendarmería al sindicato de Canillitas. Cuando, bueno, Hugo y Pablo Moyano también es una prueba clara de ello. En el 2018 el intento de presión al juez Carzoglio para que meta preso a Pablo Moyano en el medio de una negociación paritaria, porque también esto está en juego, ¿no? A veces se traduce, esto parece un tema judicial, pero en realidad esto es un tema que tiene que ver y va al corazón mismo de la puja distributiva en la Argentina, porque son precisamente los derechos laborales y las organizaciones sindicales que podrán tener mejores o peores dirigentes sindicales. Eso no quita que las organizaciones sindicales son una protección al empleo, a la mejora del salario y de las condiciones laborales. Si vos atacás a esa protección, cambiando leyes, o yendo a por sindicalistas a través de una Gestapo sindical, lo que vas a lograr es maltratar al trabajador y que esté más desprotegido. Ese es el último objetivo, digamos. Creo que hay un video que hoy vi que publicó el senador Mariano Recalde de hace unos años atrás, de la actual vicepresidenta, donde decía el verdadero objetivo es abaratar la mano de obra en la Argentina. Poco ¿no? importan los nombres propios, en realidad. Poco importan los nombres propios porque hay una larga lista de nombres propios, además de compañeros, compañeras dirigentes sindicales, espiados, perseguidos y enjuiciados, porque esto de... Yo vi el video varias veces, ¿no? Y el video decía, hay que preconstituir la prueba. ¿Se acuerdan de lo que se llamó durante los años del macrismo la precausa? Las precausas. Bueno, esto es una forma detallada. Las precausas eran la al gran dedillo forma de lo que es la precausa, ¿no? Era la gran forma de escuchar y de espiar ilegalmente, digamos. Se amparaban en precausas con jueces y fiscales amigos y de esa forma avanzaban con escuchas telefónicas, bueno, pinchaban los teléfonos de las cárceles y demás. Exactamente. Acá el espionaje también está presente. Es como perseguidores perseguidos, ¿no? Parece esto, porque realmente que entre ellos... no sorprende porque Mauricio Macri ha espiado hasta su propia hermana, a los familiares de Lara San Juan y bueno, dirigentes opositores, dirigentes de su propio espacio político. Así que, digamos, esto es un capítulo más del espionaje también de la Argentina, ¿no? Quien también salió a hablar fue Alfredo Cornejo, senador nacional de la Unión Cívica Radical. Es muy buena la explicación que da Cornejo, realmente, de lo ocurrido. Escúchelo, aunque usted no lo crea, es un dirigente político que, ante un funcionario de su propio espacio que dice que le gustaría crear una Gestapo sindical, responde esto. Una de las frases polémicas que dejó Villegas, y le pregunto, dijo, si yo pudiese, tendría una Gestapo para embestir contra el sindicalismo. Sí. Bueno, si yo pudiese es que no podía, en todo caso, pero... Si yo pudiese es que no podía, en todo caso, pero... No, pero quiero decir que hay controles institucionales que todavía funcionan, pero lo que yo digo es... Pero repudia los dichos porque incluso hay generó... que ver habló de Gestapo. No lo repudio, ¿No lo repudia? Pero a ver, no repudio lo que no sé, le insisto que no vi el video. No, así dijo directamente. Bueno, pero puedo estar descontextualizado de bueno, que si quiere vemos, pero no habló de Gestapo directamente, incluso Gestapo le generó el repudio de la DAIA. ¿Vanessa? Bueno, la verdad es que tiene varios proyectos de ley, el actual, cuando fue diputado, creo que en el pasado mandato también, todos eliminando o cambiando el sistema de asociaciones sindicales, eliminando derechos de los trabajadores. No sorprenden los dichos de Cornejo. Sí me parece que además hay que destacar una cosa. Gestapo para perseguir a gremios, dijo, ¿no? El ministro de Trabajo, cuando debería ser el ministro de Trabajo el que protege el empleo, ¿no? Porque es la función de ese ministerio, de esa cartera, es una de las funciones de proteger el empleo. Dijo algo peor que también se deduce del video, que es, si fuera por mí eliminaría la estabilidad en el empleo público. Y recordemos lo que pasó en el macrismo con los trabajadores del Estado. Fueron perseguidos, revisados su Facebook, qué pensaban, qué ideas tenían, y según esa realidad,
eran despedidos. Los despidos en la Argentina... La grasa militante, según Pratgay. Y acordate, Juan, que los despidos en nuestro país, que terminamos con cifras terribles de desocupación, empezaron en el Estado. El primero en despedir en la época de Macri, en el 2016, en enero, fue el propio Estado Nacional. Y como consecuencia de ello, bueno, terminaron también los trabajadores del sector privado sufriendo la desocupación, ¿no? Ahora, me parece que debiéramos pasar a una segunda etapa, ¿no? Digo, porque es cierto lo que marcaba Juan. A ver, la palabra Gestapo al día de hoy te sigue golpeando por lo que significó. No era que querían, deseaban o se hubiesen podido... A ver, la tuvieron, la Gestapo la tuvieron. Ahora me pregunto yo, ¿y ahora qué? Porque el tema es que muchos de los que organizaron esto hoy son diputados. Digo, Vidal, por ejemplo, ¿no? El problema es que este aparato, este modus operandi, estos hombres y mujeres que formaron parte del espionaje, de la persecución política, de armar causas, de intentar cerrar sindicatos, hoy en día siguen formando parte de la democracia, entre comillas, y no pasa nada. Sí. Bueno, y hoy... Porque en el fondo no pasa nada. Parece broma, pero hoy... Debería pasar por eso digo, me parece que debemos ir a ese paso, ¿no? El Poder Judicial, efectivamente, que es el último de los poderes del Estado donde se recurre para corregir una injusticia, si se quiere, ¿no? Bueno, por eso tal vez estos sectores son los que resisten tanto las reformas judiciales y demás, y dicen que todo funciona bárbaro y excelente, porque es este sistema judicial el que les permite seguir obrando con impunidad. Veíamos recién en pantalla que hoy María Eugenia Vidal, aunque usted no lo crea, después de haber visto las imágenes aberrantes, sin haber dado ningún tipo de explicación al respecto del accionar de su propio ministro de Trabajo junto a agentes de inteligencia y demás, bueno, publicó una columna hoy en el diario La Nación. Yo digo no. Basta de privilegios en la política. Y dice, este no es un debate más, este es un debate en el que se define si queremos una democracia con alternancia o no, con personas que pueden ejercer el poder por más de 20 años o no, con auténtica capacidad de elegir frente a aparatos municipales, se refiere a la reelección de los intendentes. En una democracia que nos incluya a todos no puede haber espacio para privilegios. Ni una palabra respecto de este escándalo por un ministro de Trabajo de su gabinete que habla de crear una Gestapo en un edificio de la provincia de Buenos Aires y con agentes de inteligencia realmente muy involucrados en todo el entramado de espionaje ilegal al que hemos asistido desde hace ya año y medio y que derivó en la conclusión brillante de los camaristas Llorens y Bertuzzi de que se trataba de cuentapropistas. Déjame decirte además, Juan, que todo eso que decía vale para la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la alternancia, más de 20 años, se supone que aparatos municipales. Bueno, alternancia desde 2007 en la Ciudad de Buenos Aires. Juliana Di Tulio salió a responderle: armaste una mesa judicial estatal para perseguir y armarle causas judiciales a tus opositores. Le ordenaste a espías, ministros, intendentes y legisladores con la complicidad de Contegrán, se refiere al procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Contegrán, cometer delitos... Estaba comiendo con Macri otro día. Exactamente. Cometer delitos desde el Estado y sus instituciones. Después te fuiste a Cava. Basta, le contesta Juliana Di Tulio, jugando justamente con la palabra que eligió María Eugenia Vidal para su nota de basta de privilegios. ¿Vanessa? Sí, dos cosas. Contegrán, actual titular del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, primero fue funcionario de Macri como procurador del Tesoro, sería de la Ciudad de Buenos Aires, se dice procurador general, pero es un funcionario del Poder Ejecutivo de la ciudad. De ahí se fue a ser ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, y de ahí volvió a integrar el Poder Judicial ahora como actual procurador. Él fue, en el caso Carsoglio, el que impulsó la denuncia del juez, porque también el macrismo se basó de los jueces para perseguir, pero también denunció a jueces que no quisieron ceder a sus presiones o que no quisieron ceder a las extorsiones. Entre ellos está este juez, hay otros jueces laborales también. Entonces, a mí a veces Contegrán me recuerda al juez Moro de Brasil. El juez Moro fue de juez a ministro de Justicia, pero fue uno de los encargados del lawfare en Brasil. Bueno, Contegrán fue de ministro de Justicia, integrante del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires. Otro claro ejemplo de cómo se maneja ese entramado que acabamos de describir. Y el silencio. María Eugenia Vidal, que es la responsable política de esto que está pasando, hoy sale a la luz, pero de lo que pasó también en la Argentina, junto con Mauricio Macri, hace el mismo silencio que también hacen todos los integrantes de la UCR, de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, de Juntos, bueno, y también el mismo silencio que hace la prensa
la prensa corporativa de la Argentina. Bueno, Cornejo... ¿Cómo puede ser que no salga nada? Nada. Hoy revisamos los grandes diarios argentinos y este tema parece ser que no es un tema, no existe este tema. Si lo hubiera dicho algún funcionario de Cristina Fernández de Kirchner o integrante del Frente de Todos, sería tapa y titular. Sería traición a la patria y denuncia absolutamente todo, pero bueno, lo escuchamos a Alfredo Cornejo decir, bueno, dice que le hubiera gustado, que le gustaría, ¿no? Bueno, ese es un funcionario diciendo me gustaría crear una Gestapo. Bueno, Cornejo se lo toma muy livianamente. Yo lo quiero vincular, aunque parezca directamente a los hechos que no tienen nada que ver. Esto, yo estoy de acuerdo, esto es una gravedad que demuestra que el gobierno de Mauricio Macri es uno de los gobiernos con rasgos más dictatoriales de toda la democracia. Pero hay que enmarcarlo en un gobierno que persiguió políticamente, que asesinó por la espalda, que habló de terrorismo cuando hablaba de los mapuches. Digo, fue toda una conducta política, no es una excepción. Sí, también se asemejó a la dictadura en la toma de la deuda externa. Claro. Vanessa, muchas gracias por venir. Por supuesto, no va a faltar oportunidad para que sigamos desarrollando este tema. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos los trabajadores de acá del canal y a toda la audiencia. Gracias, Vanessa. Nosotros volvemos al tema sanitario. 8.502 casos positivos en la provincia de Córdoba. Nada más en las últimas 24 horas. Está Sofía Pérez en el móvil en vivo desde Córdoba. Sofía, muy buenas tardes. Contanos cómo está la situación allá. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y así es, récord estos casos que decías, más de 8.000 casos y lo estamos viendo también en las largas filas para testearse. Mirá la hora que es y todavía la gente sigue aquí haciendo fila en este centro de testeo que queda en un parque bastante amplio y la fila rodea todo este parque. Estamos hablando de más de 400 metros de fila, Juan, y que continúa, ¿no? En los otros centros de testeos también sigue pasando exactamente lo mismo. Bueno, muy bien. En instantes vamos a estar regresando allí. Es impresionante la fila que se está viendo para hisopar en Córdoba. La verdad, tremendo. Sofi, ¿hasta qué hora van a estar hisopando en el día de hoy? ¿Se corta la fila en algún momento? ¿Cómo sigue esto? Porque la verdad es que vemos allí, por lo que se ve, quedan horas todavía para que toda esta gente pueda hisoparse. Sí. Parece una procesión, sinceramente. Mira, Juan, esto hasta las 12 de la noche, ¿sí? Este centro de testeo particular donde estamos nosotros ahora es desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Horario que se extendió, porque la semana pasada no era así, era hasta las 20 horas. Bueno, ahora se agregaron estas 4 horas más, por eso la gente se confía en que por ahí pueden llegar a testearse. Y hay gente que llegó tipo 3 de la tarde, lo que estamos viendo acá. O más adelante, más cerca de las carpas, que ni siquiera se llegan a ver de donde estamos nosotros, había llegado a las 9 de la mañana la gente. Es decir, más de 6 horas de espera para poder hisoparse. Impresionante realmente. La disparada de casos, particularmente en la provincia de Córdoba, es alarmante, con una fuerte presencia también de la variante Omicron, sumada por supuesto a la variante Delta, que ya tiene largo recorrido en las distintas provincias. Para seguir de cerca el caso de la provincia de Córdoba, un crecimiento exponencial en la curva de contagios. Gracias, Sofía Pérez. Desde allí en instantes regresamos contigo. Seguimos en tema sanitario, pero ahora vamos a hablar de los copagos. Ayer lo desarrollábamos junto a Estefanía Pozo. Finalmente hay marcha atrás después de una reunión con el gobierno. Hay marcha atrás, pero lo que sí sigue vigente es el aumento del 9% de las prepagas a partir de enero, que ya había sido anunciado durante el año. Se sabía que la última recomposición iba a venir el mes próximo, de hecho es uno de los próximos aumentos, pero sí, lo que tiene que ver con copagos, lo que habían anunciado los prestadores de salud, del 9% por cada una de las prestaciones, no va a regir. El gobierno ayer había salido a marcar la cancha diciendo, a través de un comunicado de la Superintendencia de Servicios de Salud, que de ninguna manera se iba a habilitar esta opción, que iban a imponerle sanciones a aquellas prestadoras que cobren ese copago del 9%. Hoy se produjo la reunión y por ahora no se va a cobrar. Digo por ahora porque va a seguir el diálogo y habrá que ver qué es lo que termina sucediendo entre las prepagas y las prestadoras de salud para ver si algo de esa recomposición del 9% que llega ahora en enero le llega a las prestadoras de salud.
Bueno, muy bien. Nos está acompañando Mario Lugones, es de la Federación Argentina de Prestadores de Salud. Mario, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, positivo esta decisión de dar marcha atrás respecto de los copagos. ¿Fue positiva la reunión con el gobierno? Todas las reuniones que tenemos con el gobierno desde que empezó la pandemia fueron todas muy, pero muy positivas. Tan positivas que yo te puedo decir hoy que el sector prestador privado, o sea, nosotros que somos prestadores, no financiadores, estamos pudiendo atender gracias a la comprensión que tuvo el gobierno hacia nosotros, al apoyo económico, el apoyo que nos dio todo el año pasado, y cuando se acabó el ATP, el presidente de la Nación nos atendió y fue el que habilitó el repro directamente él, con algunas otras ventajas y posibilidades impositivas. La verdad que todas las reuniones son positivas. Con el Ministerio estuvimos hace 2 semanas, hoy nos volvimos a reunir y quedó muy claro que lo que se había firmado, como muy bien dijo la señorita, el 29 de julio de este año, con el tema de la paritaria, que en el tema de la paritaria intervinimos los paritarios por el sector prestador, intervino el sindicato, intervino el gobierno, intervinieron los financiadores y se llegó a juntar una especie de rompecabezas para poder dar satisfacción a los requerimientos que necesitaban el sindicato para poder aumentar los sueldos de la gente. Y en eso había el compromiso que se aumentaba 4 veces 9% acumulativos, el último es el de enero. Sí. Y que eso el artículo 2 dice, los agentes del sistema de salud y las empresas de medicina prepaga deben trasladar a los prestadores ese valor. Ayer la superintendencia volvió a reafirmar eso. Ante eso no quedó más remedio, no es que no quedó más remedio, ante esa evidencia clara del apoyo del gobierno, es que no tiene sentido hacer ningún copago. El copago era porque se había generado una duda si se apoyaba o no se apoyaba ese 9% al sector prestador. Eso lo dilucidó el gobierno. O sea, si se traslada, porque por ahí nosotros entendemos, pero las personas que están mirando se les hace un poco más complejo. Dale. Nosotros como beneficiarios o usuarios del sistema prepago, le pagamos una cuota a la prepaga. Tal cual. ¿no? Esa prepaga subió en los últimos meses y sube en enero un 9%. Hasta ahí decíamos, bueno, es más o menos como viene sucediendo siempre. ¿Qué pasa con ese 9% que se le aumenta a los usuarios? Eso es lo que tiene que ir ahora a los prestadores. O sea, la prepaga lo cobra y le aumenta a los prestadores. Las prestaciones que facturan los prestadores a partir de enero van a ser con el 9% más. Y bien, eso, la prepaga es quien tiene que pagarle a esos prestadores. Así es. Por eso quedó anulado. ¿Qué puede pasar? Que alguna prepaga no cumpla, que algo no cumpla, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Habrá que ir por la vía de las sanciones a aquellas prepagas que no cumplan con esto. Eso no quita que haya una prepaga que pueda juntarse con un grupo de prestadores y diga, no puedo aumentarte el 9% ahora y arregle en 2 meses, porque puede haber un acuerdo entre privados también, seamos honestos y claro. Ahora, Mario, yo dije por ahora, ¿no? Sí, porque te escuché. La pregunta es, se hizo esta reunión hoy, por ahora lo que había sido anunciado del copago no rige. Así es. Pero la reunión no era para eso, ¿eh? Esta reunión fue programada hace dos semanas. Eso me habían dicho desde esta reunión fue programada hace 2 semanas y no fue una reunión con las prepagas, que es otra cosa que salió mal. Fue una reunión con la Federación Argentina de Prestadores de Salud, porque estamos viendo cómo sigue la emergencia sanitaria, que se renueva año a año del año 2002. No es una cosa nueva. Para que se den cuenta el problema que tiene este sistema. Este sistema está desfinanciado, independientemente de cualquier otra cosa y de la ayuda que nos ha hecho el gobierno este año y medio. Hay un sistema que necesita reformarse. Necesitamos integrarnos más. Es una coincidencia de la gente de funcionarios, sistemas Absoluto. prepagas, todo el mundo dice lo mismo. Absoluto. Ahora, perdón que insista con esta pregunta, pensando de vuelta en la persona que está en la casa diciendo todos los aumentos que se me vienen. Me pueden cobrar, no me pueden cobrar. Ahora, en enero, esto ya está, saldamos la discusión, no rige este copago del 9%. No rige. Ahora, puede ser que vuelvan, digamos, que se vuelva a poner arriba de la mesa este copago, o sea,
Desde el punto de vista de los prestadores no encuentro por qué. Ok, perfecto. Desde el punto de vista de los prestadores no. Porque la otra cosa que también en algún momento parecía mal era como que las empresas de medicina prepaga cobraban el copago. Y el copago no era de las empresas de medicina prepaga los que lo cobraban. Hablo en contra mía porque fuimos nosotros los que lo dijimos, ¿no? Pero hay que ser honesto y decir, eso fue una cosa que propusimos nosotros, si es que no nos apagaban, porque tenemos que cumplir con los empleados, que están al pie del cañón y necesitaban cobrar. Mario, muchas gracias, gracias por a ustedes, venir y quedo a la disposición de ustedes. Muy bien, gracias a serio. Bueno, quedó anulado finalmente, para que quede claro, no hay sistema copago, pero sí van a estar aumentando las prepagas 9% en el mes de enero. Digo bien. Sí, decís bien, y además sí tenés que tener en cuenta que después te cuento el resto de los aumentos porque no es el único que se viene en enero. Me agarro el bolsillo. Te dejo la prepaga y del picando te dejo el resto. Yo ya me agarro el bolsillo. Sí. Tanda muy breve, esto es la hora de Víctor Hugo, hasta las 20. Te hacemos compañía con la mejor información. Quédate ahí que en 2 minutitos volvemos. Seguimos en la hora de Víctor Hugo hasta las 20 horas aquí en C5N. Nos vamos rápidamente a La Matanza. Allí está el intendente Fernando Espinosa junto al jefe de gabinete de la Nación, Juan Mansur, esperándonos. Muy buenas tardes, intendente, jefe de gabinete. ¿Cómo les va? Acá Juan Amorín, todo el equipo de la hora de Víctor Hugo. Los saludamos. Hola Juan, buenas tardes para todos ahí en el piso. Bueno, gracias por atendernos. Fernando, no quiero dejar de comenzar consultándole por lo que se conoció en las últimas horas relacionado al espionaje y al armado de causas en la provincia de Buenos Aires con un ministro de Trabajo como el de María Eugenia Vidal, me refiero a Marcelo Villegas, hablando de que le gustaría crear una Gestapo para terminar con el sindicalismo en Argentina. Usted también fue víctima, entre tantos otros dirigentes políticos, de este tipo de maniobras. Quería pedirle una opinión al respecto. Sí, desgraciadamente es algo que nosotros ya lo marcamos durante muchos años, Juan. El espionaje ilegal en la Argentina durante la época del gobierno anterior, ¿no? Durante la presidencia del expresidente Macri y de la exgobernadora Vidal acá en la provincia de Buenos Aires. No, realmente son acciones repudiables que desgraciadamente tenemos que decir con mucha vergüenza que existieron en la Argentina y que nos hacen acordar a las épocas más negras de la historia argentina, ¿no? El espionaje ilegal a mí me hace acordar a dictadura cuando yo era chico. Y hoy que se repita en democracia me parece algo realmente muy, pero muy desgraciado. Y en el caso mío personal, sí, nosotros fuimos víctimas, digo nosotros porque también mi hija de 22 años hoy, en aquel momento 18 años, y mi hijo de 19 años también fueron víctimas del espionaje ilegal. Bueno, me parece que la justicia tiene que actuar rápidamente y condenar a los responsables para que no vuelva a suceder nunca más esto en la Argentina, de espiar a los que pensamos distinto, ¿no? Porque en definitiva en democracia justamente es el gobierno del pueblo, podemos pensar distinto. Hago extensiva la pregunta al jefe de gabinete y lo saludo a Juan Mansur. Quería conocer una opinión al respecto, sobre todo teniendo en cuenta el peso, ¿no? El valor simbólico, lo trágico de mencionar el término Gestapo de parte de un ministro de Trabajo como el de la provincia de Buenos Aires en medio de una reunión. ¿Qué tal, jefe de gabinete? Juan Amorín lo saluda. Bueno, quería consultarle un poco su opinión al respecto. ¿Qué tal, Juan? Y saludo a toda la audiencia también. Bueno, esto nos remite la palabra Gestapo a la historia más triste y más dolorosa de la humanidad, digamos, ¿no? A épocas tremendas, digamos, y que se mencione esto y que se mencione en democracia y que se hagan prácticas que no corresponde, bueno, hay que rechazarlas categóricamente y bueno, y ojalá que esto nunca más se repita, ¿no? Porque no solo está prohibido por la ley, sino hay cuestiones éticas que tienen que ver que esta gente de Macri, digamos, y el macrismo pasó absolutamente todos
todos los límites, ¿no? Y día a día nos vamos enterando de cosas que bueno, muchos dirigentes vivimos en la Argentina. Así que bueno, yo creo que esto se cura con más democracia y tenemos que seguir avanzando en esa dirección para que, bueno, estas cosas no vuelvan a ocurrir, digamos, y mucho menos en situaciones de estas características y de esta magnitud, con palabras tremendas, digamos, ¿no? Hablar de Gestapo es tremenda, es la historia más triste que tiene la humanidad, y bueno, y que estos funcionarios de gobiernos que pertenecían a Macri lo vuelvan a decir y lo quieran impulsar, creo que todo como sociedad hay que rechazarlo. Mansur, no quiero dejar de consultarle por la situación sanitaria. Bueno, como ex ministro de Salud, algo entiende del tema. 33.902 casos positivos en las últimas 24 horas. Nos acercamos al récord total de casos en la Argentina con una tercera ola que aparentemente llegó para quedarse. ¿Hay lugar para nuevas restricciones? ¿Se puede pensar en restricciones? ¿Va a ser necesario empezar a analizarlo o todavía es muy prematuro? Primero hay que seguir insistiendo, primero con la responsabilidad social, ¿no? Y acá ya está muy claro y todos sabemos cuáles son las medidas preventivas, las medidas de cuidado, que todos tenemos que llevar adelante. Y el segundo punto central tiene que ver con completar esquemas de vacunación. El gobierno del presidente, del doctor Alberto Fernández, viene haciendo una inversión fenomenal y destinando recursos muy importantes del gobierno nacional a la adquisición de vacunas. Por eso hoy hay stock de vacunas, felizmente, en Argentina, uno de los pocos países en el mundo que tiene esta posibilidad de tener estos stock de vacunas, con lo cual, una vez más, hacemos este pedido a todos los argentinos, absolutamente a todos los argentinos, que cumplan a rajatabla con los esquemas de vacunación para estar protegidos. Es decir, el virus va a seguir circulando. Estas variantes nuevas que han aparecido y que están presentes a lo largo y ancho de todo el planeta tienen mayor capacidad de difusión. Lo que hemos visto hasta ahora es que la gran mayoría presenta o son asintomáticos o presentan síntomas muy leves, digamos. Un porcentaje muy pequeño es la gente que realmente necesita internación y muchísimo menos los que se complican y se agravan. Sí hemos visto que aquellas personas que no están vacunadas es donde se agrava y bueno, y tienen mucha mayor posibilidades de fallecimiento. Por eso apelamos a la responsabilidad social, apelamos a cumplir las normativas emanadas por el Ministerio de Salud y básicamente volvemos a pedir una vez más completar todos los esquemas de vacunación indicados por la autoridad competente, ¿no? Queda claro, a modo de resumen, que por ahora no se están analizando nuevas restricciones. O por lo menos no como hemos visto en la primera y segunda ola. Esto hay que seguirlo evaluando y monitoreando. Acá hay un monitoreo diario cada 48 horas e ir viendo cómo evoluciona esta situación. Por eso hoy la clave en esto viene la fiesta, el fin de año, es reunirnos en lugares amplios, ventilados, con la distancia correspondiente y que todos aquellos que participen en las reuniones familiares que tengan los esquemas completos de vacunación y que cumplan las normativas. Y bueno, y vamos a seguir monitoreando los próximos días cómo se va comportando esta tercera ola, que es correcto esta tercera ola, que hoy ya está instalada en la Argentina. Bien, y para cerrar, Intendente Espinosa, hoy en este momento se encuentran entregando diplomaturas a cientos de jóvenes que hicieron cursos en este último tiempo. Sí, Juan, en este día tan pero tan especial para nosotros, que tenemos la visita de nuestro querido jefe de gabinete nacional, el doctor Juan Mansur, estamos en el Polideportivo Alberto Balestrini, es nuestro pequeño cenar. Acá vienen los chicos de las escuelas que se destacan en distintos deportes a formarse para lo que después son los posibles futuros atletas olímpicos que va a sacar La Matanza. Y
vamos a hacer dos cosas. Lo que vos dijiste, entregar diplomas a través de los cursos que estamos generando con la meta de que Matanza sea la ciudad de la innovación de la Argentina. Por eso, a través de una plataforma digital que creó la Secretaría de Juventud, que se llama Matanza Innova, generamos estos cursos de nuevas tecnologías para todos los jóvenes que quieran formarse. Y por el otro lado, con el jefe de gabinete de la Nación, mi querido compañero y amigo Juan Mansur, vamos a firmar el inicio de lo que va a ser el expediente digital en todo lo que tiene que ver con la administración pública. Así que muy agradecido porque en tiempo récord, con un jefe de gabinete que se levanta temprano y trabaja muchísimo como Juan, hemos logrado llegar a esta meta y Matanza ya entra en lo que es la modernización final del Estado. Gracias Fernando Espinosa, gracias Juan Mansur por este rato que nos han dedicado a nosotros y a toda la audiencia de la hora de Víctor Hugo. Hasta luego. Un placer. Un placer, saludos a toda la audiencia. Hasta luego. Era el jefe de gabinete de la Nación, el intendente de La Matanza, Juan Mansur y Fernando Espinosa respectivamente, acá en la hora de Víctor Hugo. Repasamos nuevamente los casos del día de hoy, 33.902 en la República Argentina. Nos acercamos al récord total de contagios en pleno verano. La tercera ola llegó para quedarse. No encontramos todavía el pico de esta tercera ola, pero sabemos que es muy alto, con récord de contagios también en la ciudad de Buenos Aires, 6.084 reportados en las últimas 24 horas. Y estamos en vivo con Néstor Dib desde La Rural. Néstor, muy buenas tardes. Contanos cómo está la situación allá. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para todos. Bueno, la verdad la situación en La Rural no afloja. La cantidad de gente que ha venido a hacerse testeos es impresionante. Bueno, acá en realidad lo que le dicen siempre a la gente, vamos a recorrer la fila, como lo venimos haciendo, y ustedes se van a dar cuenta de la cantidad de gente no afloja. El tema es que la gente tiene que venir acá y no tiene que tener síntomas. Digamos, tiene que venir con turno y sin síntomas. Con turno y sin síntomas. Bueno, yo tengo mis dudas, que todos los que están acá, ninguno tenga síntomas. Y lo que pasa es que la gente también, se angustia y quiere que la atiendan lo más rápido posible. Hoy fue un día tremendo, 35 grados de calor, colas interminables de personas tratando de testearse. La verdad que es una situación bastante complicada. Mirá la hora que es y mirá todavía la gente que hay. Sí, te iba a decir, pareciera que fueran, no sé, las 2 de la tarde, una hora pico. Son las 7 de la tarde y es impresionante la fila. Bueno, pero por eso te digo, y esta misma situación que se puede ver acá en La Rural, me dicen que se está replicando en otros centros también privados, digamos, ¿no? En otras clínicas privadas dice que hay muchísima gente aguardando para hacerse un testeo, porque, digamos, recordemos también de que aquel que tiene una prepaga tiene la posibilidad de recurrir a un centro privado para poder hacerse un test. Me pasaban información también, aprovecho para comentarte, mientras seguimos viendo la fila de la gente, que, por ejemplo, en Loma del Mirador, ¿no?, había una fila, te digo, de más de una cuadra de gente que no se había vacunado. Uf, tremendo, Néstor. O sea, estaba la fila de la gente de la tercera dosis, sí, ahí estoy, y una fila de una cuadra de gente que no se había vacunado. Claro, tremendo. Estaba pensando, esto es toda gente que sacó turno, ¿no es cierto? En La Rural, para poder ir a Isoparte tenés que sacar turno. Claro, te tenés que sacar turno. Ahí te tenés que sacar turno y tenés que venir a Isoparte. Lo que pasa es que antes, digamos, vos lo que tenías acá era una situación en donde la gente sacaba un turno porque, bueno, en fin, tenía que pasar el fin de año con la abuela. Entonces decía, bueno, por la duda vengo y me saco un turno a ver que no tenga nada y para que pueda estar toda la noche sin barbijo. Ahora, en realidad, nada. Me parece que hay poco de eso. Claro. La gente tampoco no te va a decir que tiene síntomas, porque en realidad eso sería descalificante para la hora de que le puedan hacer el hisopado. Pero evidentemente mucha de la gente que está acá tiene síntomas. Claro. Y hay mucha gente también que en realidad está buscando de que... por ejemplo, una mujer nos paró hoy a la tarde y de manera desesperada quería que le aplicara la tercera dosis. Decía, yo soy personal de riesgo, una persona de riesgo, me tienen que poner la tercera dosis. Y no me la pusieron porque antes la vacuna, la tercera dosis, y no me dieron turno porque en realidad la segunda dosis no me figuraba.
Bueno, la gente, en fin, tiene un montón de problemas. Sí, sí. Le han surgido de golpe, con la tercera ola, han surgido un montón de inconvenientes y de problemas. Y esto que le cuento yo es muy revelador. Porque que haya lugares en donde hay una cuadra de gente de largo para darse la primera dosis de vacuna, habla a las claras que aquellos que no se vacunaron empezaron a tomar nota por primera vez de que esto es en serio, que sí, no es un chiste. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, cuando los casos bajaron, muchos dejaron de acudir a los segundos turnos de vacunación. Es realmente inexplicable. Es impresionante la cantidad de gente que estamos viendo en la recorrida por todos los móviles de C5N. Excelente el trabajo de todos los cronistas. En este caso de Néstor Dib desde la rural. Néstor, en instantes volvemos con vos. Un abrazo grande. Otro. Gracias, nosotros nos vamos a seguir repasando lo que ocurre. Ayer lo decíamos acá junto a la mesa. Tenemos el diario del lunes y el diario del lunes son los países de Europa. También es el caso de Estados Unidos. Respecto de la cantidad de contagios cuando las condiciones climáticas son desfavorables, justamente. Bueno, en España tenemos casi 100.000 nuevos casos y el regreso del barbijo obligatorio por disposición justamente del Estado. Allí casi 100.000 nuevos casos. Son números a los que no estamos acostumbrados verdaderamente. No habíamos visto ni en la primera ni en la segunda ola cifras similares. Miren lo que es Francia, que también tiene un porcentaje de vacunación muy elevado. Por eso digo, hay que mirar el diario del lunes para tener en cuenta lo que se puede llegar a venir en los próximos meses en la Argentina, sobre todo en el mes de marzo y abril. También más de 180.000 casos en Francia, que decidió volver a limitar aforos por el avance de la variante Omicron, regresó al teletrabajo y demás. Y en los Estados Unidos de Norteamérica llegó la flexibilización de las restricciones y sobre todo de algunas medidas de cuidado. Estados Unidos decidió reducir de 10 a 5 los días de aislamiento. La escuchamos incluso a Carla Bisotti hablar al respecto hace instantes. Y estamos desde Estados Unidos con Anaí Rubín, que es periodista argentina, justamente desde allí. Anaí, muy buenas tardes en nuestro caso. Acá Juana Morini y todo el equipo de La Hora de Víctor Hugo te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, contanos cómo está la situación allá en Estados Unidos y también una situación particular que no vive tanto la Argentina, porque Estados Unidos tiene un porcentaje muy alto de no vacunados, ¿no? Que incide y mucho en la cifra de contagios y en la ocupación de camas. Lamentablemente sí, es así lo que decís. Hay más de un 33% de gente que no se quiere vacunar, especialmente en los estados del sur, los estados republicanos. Y es interesante porque hace 10 días, seguramente lo habrán visto, el expresidente Donald Trump, en una entrevista con la cadena Fox, le preguntó al periodista si él había accedido a la tercera dosis. Él dijo que sí, ante el abucheo de los propios admiradores de Trump. No le dio ninguna importancia. Yo creo que fue importante que él lo diga, porque muchísimas personas, más de 75 millones de personas que lo votaron, en su mayoría son reticentes a vacunarse. No digo que sea solamente por la palabra del líder, pero eso influyó muchísimo. Lo que está pasando específicamente en Nueva York, en los últimos 7 días hay un promedio de 177.000 casos diarios en todo el país. En Nueva York diariamente hay entre 10.000 y 15.000 casos. Y algo que está pasando, recordemos que Nueva York, el estado de Nueva York, sufrimos algo traumático en la primera parte de la pandemia. 58.000 muertos. Y además, algo que todavía persiste es el poco nivel de los hospitales, que ahora está volviendo a ser atesorado, digamos, por la cantidad de gente que quiere ir a testearse. Hasta hace 10 días, la persona que quería hacerse un PCR, por ejemplo, un test rápido, encontrabas en toda la ciudad camiones o pequeños autos que representan a laboratorios privados, pero que nadie paga, es gratuito, y podías levantarte un domingo al mediodía e ir a hacer tu test y a la madrugada del lunes ya lo tenías. Ahora no, ahora tenés que registrarte y no sabés si el resultado es entre 48 y 72 horas. ¿Qué pasa? La gente va y recurre a la emergencia de los hospitales. Y es como volver a vivir lo que pasó el año pasado, las quejas de los enfermeros y los médicos que no dan abajo. Y algo importante que yo quiero remarcar, Juan, el tema de los niños.
se ha cuadriplicado el tema de contagios e internaciones, 50% menores de 5 años. ¿Por qué menores de 5 años? Porque ahí no se vacuna sino desde 5 años hasta 11 o 12 años. Y es un tema muy preocupante. En estos días hay vacaciones por las fiestas, pero ya están diciendo al alcalde Di Blasio que tiene que empezar a cerrar las escuelas, los sindicatos de maestros. ¿Qué dijo Di Blasio? Que por ahora no va a pasar eso. Que una frase dice, stay safe, stay in. Estamos seguros, pero estemos adentro de las escuelas. Claro. El 1 de enero entra el nuevo alcalde, Eric Adams, un demócrata conservador, y vamos a ver qué va a pasar, si va a seguir la misma temática de Di Blasio o no. Vamos a esperar estos días. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Anaí, por el reporte desde allá, desde Estados Unidos. Un beso grande. Saludos a todos. Bueno, muy bien. Yo contaba recién que en Estados Unidos decidieron reducir los días de aislamiento vinculados al COVID, y acá en Argentina tenemos una provincia que también avanzó en este sentido. Acaba de definir Córdoba nuevas medidas para los contactos estrechos y para los casos positivos. En el caso de los contactos estrechos, divide entre los vacunados y los no vacunados o que no tienen el esquema completo. Si sos contacto estrecho, vivís en Córdoba, sos contacto estrecho y tenés la vacunación completa, si estás asintomático, 5 días de aislamiento únicamente. Se bajó la cantidad de días de aislamiento, tenés que tener un test negativo. Si te da al 5.º día el test negativo, podés salir, bien, por supuesto, durante 5 días con barbijo. En el caso de que seas no vacunado, el test hay que hacerlo al 7.º día, son 7 días de aislamiento, test negativo, podés salir usando 3 días igual, de todas formas, el barbijo. En el caso de que seas caso positivo, son 7 días de aislamiento. Es decir, bajaron, en el caso de que seas tanto contacto estrecho como positivo, bajaron la cantidad de días de aislamiento. Bueno, muy bien, clarísima la información con Estefanía Pozo. Me parece que nos vamos a acostumbrar a este tipo de medidas. Se vienen medidas en este sentido, indudablemente. 33.902 es la cantidad de casos reportadas en las últimas 24 horas. Reiteramos, con récord en la provincia de Córdoba, que ahora sí decidió flexibilizar los días de aislamiento para las personas vacunadas, lógicamente. Cambiamos de tema. Fernando Borroni, vamos a meternos de lleno en la política y en una nueva campaña contra Aerolíneas Argentinas que levanta vuelo. Así es, hace unos días el gobierno nacional anunció que para los vuelos de cabotaje aquí en la Argentina, Aerolíneas Argentinas, se van a fijar precios mínimos y precios máximos. Eso lo que hace de alguna manera es empezar a regular el mercado aéreo en la Argentina, y claramente esto involucra a otras empresas que no tienen que ver con Aerolíneas Argentinas. ¿Cuánto tardaron los medios, sobre todo Clarín y La Nación? Claro está, Infobae no se quedó atrás, pero sobre todo Clarín y La Nación, ¿cuánto tardaron en empezar una campaña contra Aerolíneas Argentinas? Absolutamente nada. Minutos, lo que le llevó terminar de hacer el cierre del diario, y al otro día a la mañana Clarín, ahí lo estamos viendo, titulaba de esta manera: aunque vuela menos, Aerolíneas pierde $2 millones por día. Este es el primer título como respuesta a la medida del gobierno. Parece que este diario estaba más preocupado en defender a las low cost que defender la línea de bandera. Habría que decirles también, entre otras cosas, que las líneas de bandera en ninguna parte del mundo están pensadas para ganar plata. Pero no fue el único título. Mirá, Juan, acá me los corté como en las viejas épocas, viste que arrancábamos la saca en el diario. Mirá La Nación: todos seremos aerolíneas, no importa a qué precio. Es un hermoso título del diario La Nación. Los subsidios a aerolíneas llegan a casi 2 millones por día, la cifra más alta en 8 años, ponía el diario Clarín. La Nación: todo con fecha 27 de diciembre. Golpe a las low cost. Vuelven a aplicar tarifas mínimas para vuelos de cabotaje, la tapa que recién veíamos de Clarín. Blindaron aerolíneas desde las low cost y desde la competencia externa. Bien. Bueno, podría titular directamente: privaticen aerolíneas de una vez. Sí, o ciérrenla directamente. Claro, o ciérrenla. Bueno, ahí está. Se ahorrarían un par de palabras, capaz. Exactamente. Bueno, empezó, insisto, una medida que no hace otra cosa, primero, que regular el problema de fondo. ¿Cuál es? Además de que siempre tuvieron problemas con la línea de bandera, el problema de fondo, Juan, es cuando el Estado quiere regular al mercado. Cuando el Estado le pone reglas del juego al mercado, ahí algunos sectores se inquietan.
Muy bien, estamos junto a Paola Tamburelli para entender esto de las bandas mínimas y máximas, del regreso a esta medida implementada por el gobierno nacional, que había sido retirada, tengo entendido, en 2018, si no me equivoco, por la administración de Mauricio Macri. Paola, muy buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, gracias a ustedes. Sí, exactamente. Las bandas tarifarias es un sistema que rigió históricamente en Argentina y rige históricamente por las características del mercado en Argentina. ¿Por qué hay que sostener un sistema de bandas tarifarias? Porque hay que evitar dos extremos. Tanto unas tarifas que se vendan por debajo del costo, con todas las consecuencias que eso puede tener y que ya lo vivimos en la República Argentina con cierre de un montón de empresas, como tarifas que sean excesivamente altas y que afecten a los usuarios, que vayan por encima de lo que correspondería, afectando sobre todo en aquellos lugares donde hay una empresa o podría llegar a haber una empresa con características monopólicas. Ahora, cuando uno escucha, ¿no? Escuchaba los títulos que leíste, también afecta enormemente lo que es la visión de la gente de por qué se toman estas medidas. Porque se toman para proteger a todas las empresas, no se toman para proteger a una. Cuando se habla de las empresas low cost llegaron a la Argentina con bandas de tarifas mínimas, con una tarifa mínima impuesta, y el mercado agrocomercial le funcionaba con una tarifa mínima impuesta, igual que se va a imponer ahora. Es decir, la idea es proteger a todo el sistema. Vos no podés vender una tarifa en la República Argentina con las características que tiene el territorio, con los costos directos, con los costos indirectos, por debajo de este nivel, sin consecuencias. Mi pregunta es, ¿ocurre solo en Argentina el tema de las bandas mínimas y máximas tarifarias? Porque muchas veces asistimos a discusiones que se tratan de nacionalizar rápidamente y da la impresión que Argentina es la excepción en el mundo respecto a todo, desde las medidas de cuidado sanitarias hasta el impuesto a la herencia que hablábamos ayer con Estefanía, donde de golpe veías que en el mundo está aplicado con el mismo nombre, con distinto nombre, en mayor medida, en menor medida, en todo el mundo el impuesto a la herencia. Ahora, cuando se nacionaliza la discusión da la impresión que es algo que ocurre solo acá. Sí, y cuando se quiere comparar con mercados que son diferentes, también afecta mucho. No ocurre solo acá, ocurre en esos países en donde se lo necesita. No es lo mismo un mercado en un país pequeño como Europa que en un país con la extensión de Argentina, donde el costo de operación es extremadamente alto y hay que sostenerlo. Y que sin aerolíneas quedaría desconectado el país. La conectividad se afecta. Nosotros, como consecuencia de, como bien dijiste, en la gestión anterior se eliminó la banda tarifaria. En 2 oportunidades nada más se eliminó la tarifa mínima. En la década del 90 quebraron todas las empresas involucradas, desapareció Lapa, desapareció Dinar, desapareció Southerwinds, y en el año 2018. Y sabemos, porque fue hace muy poco, sabemos todas las empresas que desaparecieron. Nombrabas Lapa recién, justamente. Me parece que, corregime si me equivoco, pero digo, los precios mínimos también garantizan, me parece a mí, una cierta lógica de mantenimiento, quiero decir, porque también hubo low cost que cobraban cualquier cosa o demasiado bajo y vos veías que eran empresas que los aviones no estaban del todo en las condiciones, de hecho tuvieron bastante desperfectos, demoras en la salida, el servicio también es malo, porque hay una cuestión, y si cuando vos estableces el mínimo, ¿no estás garantizando que tenga un mínimo mantenimiento, cuidado esos vuelos? La seguridad operacional está garantizada siempre, pero puede afectarse si vos no tenés un ingreso suficiente para hacer frente a ese costo y necesitas inyectar capital que no vas a recuperar nunca. Entonces puede estar afectado, pero lo que va a estar afectado a largo plazo es la supervivencia de la empresa. Entonces no se está afectando a la empresa, se le está cuidando para que no pase como nos está pasando ahora, que por la eliminación de tarifas bajas tenemos un montón de gente en la calle que necesita volver a entrar en el sistema y hoy no puede porque no hay empresas. Estamos cuidando lo que tenemos y ese es el objetivo de este establecimiento de bandas. Muy claro, la verdad, muy claro. El tema seguramente a Paola ya le hayan llamado de todos los medios de comunicación que estuvieron publicando esto. Bueno, vine acá nada más. Ah, mira, qué sorpresa. Gracias, Paola, por haber venido. Gracias. Paola Tamburelli, titular de la ANAC. Bueno, de los títulos de los diarios
a esta realidad respecto de la medida por las bandas mínimas y máximas. Como siempre, lamentablemente hay una distancia enorme. Vamos a cambiar de tema, a agarrarse los bolsillos, porque junto a Estefanía Pozo vamos a charlar, de los precios del verano 2022. Sí, no hace falta que les diga que no tengo muy buenas noticias, pero al mismo tiempo sí tengo una buena noticia, que es casi de último momento, porque el presidente anunció el congelamiento de precios para la temporada de verano. Se firmó con algunas cámaras empresarias, rigen hasta el 15 de marzo, ¿sí? Así que los precios deberían ser, que les voy a contar ahora, deberían ser más o menos lo mismo hasta la primera quincena de marzo. Es decir, toda la temporada más o menos con los mismos precios. Va a haber un relevamiento relativamente seguido, así que me van a ayudar ustedes. En todo caso saben mis redes sociales, @estiposo con doble Z, y me van avisando. La verdad es que está más caro, está subiendo los precios y demás. Me van ayudando a hacer nuestro propio INDEC, el INDEC de C5N. Vamos a ver cuánto van a estar los precios de la temporada. ¿Cuánto sale un departamento 3 ambientes en Mar del Plata? No los veas. No los veas. Ya pide. Me macheteé. ¿10.000 pesos por día? 10.000 pesos por día es un alquiler de un 3 ambientes en Mar del Plata. Teniendo en cuenta que son por lo menos para 4 personas, no está mal, ¿no? 10.000 pesos por día. Pero bueno, una familia para ir a una quincena, 14 días de noches, son 140.000 pesos. Sí, empezamos de ahí. Y no comí, claro, eso. Empezamos no de ahí. Saliste a comer, no fuiste al teatro, no hiciste nada. Exacto, solamente alquilaste el departamento. Después, yo soy muy de la carpa. Bien, mira, tengo precios de carpa. ¿Ir a camping? No, la carpa la carpa en la playa, señor. La Jipoñó está bien. No, también. ¿Vos vas en camping? No te veo. Mi adolescencia. En mi adolescencia. No te veo a esta edad. Quizás 15, 16 sí te veo. Pero bueno, ¿cuánto sale alquilar una carpa en la playa? Si hay algunos que se decían que habían conseguido 2.500 pesos, bueno, ya en enero está más difícil encontrar ese precio, así que van a empezar a encontrar a partir de 3.500 a 4.500 pesos. ¿El día? El día, sí. El día de carpa en la playa Mar del Plata, 3.500 pesos por 14 son más o menos 60.000 pesos. ¿Sí? O sea que le sumaste a los 140, 60 aproximadamente. Ya tenemos 200.000 pesos el departamento de esa y la carpa. Sí, exactamente. ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo llegaste de la ciudad de Buenos Aires a Mar del Plata? A dedo. No, con nafta, Y con nafta en el auto, más los peajes, más o menos está 6.500 pesos ida y vuelta. Así que ahí también sumale otro tanto. Más la comida, el ocio, etcétera. Pero de base son estos precios. Y que no te pongan una fotomulta. Bueno, las multas, velocidad, siempre respetando las reglas de tránsito, digamos. Damos por sentado que es una persona, una familia prolija que no tiene que sorprenderse con ese tipo de presupuestos extra. Entonces, estos precios deberían sostenerse hasta el 15 de marzo porque fue lo que anunció el presidente hace un ratito. Bien, gracias, Steffi. Nosotros estamos haciendo la hora de Víctor Hugo, estamos hasta las 20 horas haciéndote compañía con mucha información. En instantes, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, pero antes, esta breve tanda, 2 minutitos y venimos con él. Seguimos haciendo la hora de Víctor Hugo hasta las 20 horas. Les hacemos compañía aquí en C5N en una jornada cargada de novedades. Vamos a hablar un poquito de algunas novedades judiciales porque acá la semana pasada, casualmente con Gustavo Silvestre en Minuto 1, hicimos nuestras propias apuestas. Vieron que la causa de Marcelo D'Alessio finalmente recayó en Comodoro Pi, uno de los grandes paladines defensores del poder real. Sí, claro. En la República Argentina, las pruebas me remito, cuanta causa contra el poder real, incluso contra el poder de turno del gobierno de Mauricio Macri, recae allí, bueno, termina en una nebulosa total, cajoneadas, en el mejor de los casos cajoneadas y demás. Bueno, lo cierto es que después de muchísimos intentos, festejó Carlos Stornelli porque termina la causa recayendo en Comodoro Pi. Se sorteó la causa en el día de hoy, yo les decía, hicimos nuestras apuestas en Minuto 1. Bueno, Gustavo Silvestre dio en el clavo, finalmente, entiendo que por experiencia. Vieron que el bolillero de Comodoro Pi... Tiene algunas bolillas más pesadas que otras, decimos. Sí.
Sí, bueno, en su momento cuando se sortió el Mundial hablaban de la bolilla caliente. ¿Te acordás? Bueno, algo hay. Pero recayó finalmente en el juzgado de Ariel Lijo, que era quien el Gato había apostado a que allí iba a ir. Un Ariel Lijo que, por ejemplo, tiene todavía la causa de Correo Argentino durmiendo el sueño de los justos, entre tantas otras. También tiene una de las derivadas por el caso de aportantes truchos contra María Eugenia Vidal y contra Mauricio Macri, contra Horacio Rodríguez Larreta, bueno, contra los referentes del PRO, que también está allí durmiendo el sueño de los justos, con lo cual imagino que buena parte del poder real, de los implicados en este caso, estarán festejando. Bueno, Sí, no vamos a volver a hacer otra apuesta, pero yo me pregunto si se van a animar también a decir que D'Alessio no tuvo nada que ver o que no estaba al tanto. O que era cuentapropista. Que era cuentapropista. Van a decir que era cuentapropista. Bueno, pará, seguro, lo dicen eso igual, seguro. lo vienen diciendo. Sí, Sí. es esto que Juan sintetizaba, digo. Este es el espacio donde lo que busca es custodiar el poder real. Hace unos días acá nuestro colega Darío Villarroel decía, Comodoro Pi pasó de ser un instrumento para perseguir a Cristina para ser un instrumento para defender a Mauricio Macri. Siempre la lógica del poder real. Ahora, lo que yo quiero es en algún momento, a ver, me interesa más poner en discusión cómo se va a avanzar judicialmente. Y no lo quiero poner solamente en responsabilidad del presidente, porque no solamente es, pero no es solamente la responsabilidad del presidente. Diputados, senadores, senadoras. Esto va a ser así si no se avanza en una reforma judicial, si no se avanza en una discusión política. Esto es de manual. Insisto, lo vuelvo a decir, perdone que sea reiterativo. La causa de Mauricio Macri por las escuchas a los familiares de Lara San Juan, termina Mauricio Macri siendo aquel que no pudo saber. La causa de las armas enviadas a Bolivia va en el mismo sentido. Si no avanzamos en eso, seguimos teniendo una democracia debilitada. Y siempre lo que hacemos es estar en el diagnóstico. El diagnóstico está claro. El problema es cómo lo vamos a tratar ese diagnóstico. Te la recontraseguiría, pero tenemos que hablar de reapariciones. Y reapareció Nicolás Duhovne, esta particularidad que tiene el exministro de Economía, que tuvo el enorme talento de chocar al país en tiempo récord, y sin embargo salta del otro lado del mostrador y da algunas lecciones. Con el dedito levantado. Sí, acá lo que salió a criticar es el nuevo pacto fiscal, algo que firmaron 23 provincias, en el que estuvo presente, por ejemplo, San Luis y La Pampa, que no tenían necesidad porque no habían firmado el Consenso Fiscal de 2017, pero estuvieron presentes. Los únicos que no estuvieron presentes fueron desde la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué puso? El kirchnerismo tiene una evidente pasión por subir impuestos. A la suba de bienes personales que impusieron en el Congreso se le suma ahora un nuevo pacto fiscal que camina en la dirección inversa a la que necesitamos. Se consolida así un nuevo aumento de la presión tributaria, dice Duhovne, y lo acompaña con unos grafiquitos que muestran lo que él piensa que va a suceder de ahora en adelante. El sendero de baja de impuestos que tuvo nuestro gobierno era clarísimo. Sí, por supuesto, esto lo agrego yo. Por ejemplo, bajó la recaudación de bienes personales porque bajó la alícuota y subió el peso que tenía en la recaudación, por ejemplo, el IVA. Más regresivo que eso no existe. Sigo leyendo entonces a Duhovne. Sin embargo, hoy vemos cómo el kirchnerismo vuelve a ir por la transferencia de recursos desde el sector privado al Estado. Confiamos que el resultado electoral y el nuevo Congreso les ponga un freno. Hay que tener en cuenta que esta transferencia del sector privado al Estado le molesta. La transferencia que se producía, por ejemplo, durante la gestión de Mauricio Macri, de los pobres al Estado, tampoco le molestaba demasiado, porque de vuelta bajaba la participación de los impuestos más progresivos, porque gravaban a los grandes patrimonios o ganancias, por ejemplo, y subía la relación que tenía el IVA o el peso que tenía el IVA en el resto de los impuestos. Estefi, ¿qué pasó hoy con el dólar? El dólar, 206 pesos con 50 centavos quedó la cotización del dólar paralelo, a 50 centavos de su récord de 207 pesos, empieza a recalentarse. La gran pregunta es, ¿qué es lo que va a suceder y si esto se va a sostener? Hay que tener en cuenta que la brecha es del 100% en este caso, y cuando empieza a generarse un aumento o sostenerse una brecha tan fuerte, se generan ruidos en el sistema económico en general, porque se empieza a pensar que el dólar comercial, el dólar que está regido por decisión de la política del Banco Central,
está atrasado, porque claro, te da la sensación de que el valor del dólar es mucho más caro. La brecha es cada vez más alta. Pero sabemos que el dólar blue es un mercado bastante chiquito. Viene bien el Banco Central con la compra, 11 jornadas sin vender y además liquidación récord en diciembre de más de 2.300 millones de dólares de agrodólares, que la verdad es que es de las mejores... Un poco de aire. Sí, exacto. Bueno, Claro. por lo menos en el frente del mercado único de cambios, el mercado oficial, viene bien. Completísimo como siempre. Nosotros tenemos que ir a la última tanda de la hora de Víctor Hugo. Después de esta breve tanda comercial, 2 ministros, el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, y también el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Breve tanda y volvemos con más. Seguimos acá en la hora de Víctor Hugo, último tramo del programa. Lo prometíamos antes de la tanda, ya estamos en vivo con el ministro de Justicia de la Nación, con Martín Soria, que tiene la amabilidad de atendernos. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Juan? Bueno, primero, ¿qué opinión te merece las imágenes que vimos ayer respecto de un ministro, como el ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, hablar de, si fuera por mí, crearía una Gestapo antisindical, y sobre todo que no se quedó en eso, sino que tuvo consecuencias judiciales posteriormente? Mira, nos hemos pasado los 2 últimos años explicando cómo era el armado y el funcionamiento de la mesa judicial que montó Mauricio Macri, ¿no? Con sus 3 patas. La pata mediática, con sus medios, Clarín, La Nación y compañía. La pata judicial, con algunos jueces, algunos fiscales, espías de por medio y los funcionarios macristas. Ahora también se suman los funcionarios de Vidal. Bueno, esta mesa judicial que todos sospechábamos, ¿no? Que se dedicaban a la persecución, al hostigamiento y el linchamiento mediático de todos los opositores, de la persecución de los empleados públicos, de los sindicalistas, de todo aquel que pensara diferente y se opusiera al modelo de saqueo y endeudamiento, que fue lo que venían a hacer. A ver, la mesa judicial no era el fin. La persecución judicial no era el fin, era el medio. Ellos tenían una hoja de ruta que era tomar más deuda que la última dictadura, la más sangrienta, y fugarla, que fue lo que hicieron. En el medio usaron la mesa judicial para desviar la atención. Nos taparon los ojos con el linchamiento mediático, con las causas de corrupción, que son todas estas que se caen a pedazos, lo hemos visto este año, y en el medio nos ataron de pies y manos y nos entregaron al Fondo Monetario Internacional con la deuda más grande, insisto, desde la última dictadura militar. Esto es lo que pasó durante 4 años en la Argentina, y el video de ayer de este ministro de Trabajo, de María Eugenia Vidal, la gobernadora de Buenos Aires, creo que es el resumen para poder explicar cómo funcionaba esa mesa judicial. Y lo hacen de una manera maravillosa. Ya tenemos al procurador, Contegrán, no sé cómo todavía no renunció, ya tenemos al fiscal, al juez, tenemos armados los testigos, lo dicen ellos. Falta que ustedes los empresarios le den amplitud al tema. Así funcionaba la mesa judicial. Ya hablamos con los jueces y fiscales que van a recibirlo y darle curso. Claro. El gran tema, y yo siempre me pregunto lo mismo y vuelvo a insistir sobre lo mismo, es que hoy esos jueces y fiscales que cita Marcelo Villegas y que escuchamos hasta el cansancio en boca de los espías, de exfuncionarios y demás, siguen actuando hoy, siguen decidiendo sobre el futuro de las personas día a día también. Digo, ¿cómo se hace para avanzar? Porque hoy Villegas no es más funcionario. Ahora, los jueces y fiscales que él cita, sí. Bueno, tenemos que entender, por eso nuestro presidente, nuestro gobierno, desde el primer día, yo me acuerdo patente porque yo era diputado en ese momento, el día de la Asamblea Legislativa, cuando habla del desprestigio del Poder Judicial y de las reformas que va a impulsar. Tenemos que entender que venimos del 2020, donde se habló prácticamente, lamentablemente, exclusivamente de la pandemia. Venimos de este 2021, donde a la pandemia se sumó un año electoral. Y vos sabés que es muy difícil avanzar en esas reformas. Ahora, el presidente, nuestra vicepresidenta, nosotros, los ministros, venimos trabajando, presentando los proyectos del de reforma del Ministerio Público Fiscal, el de la reforma judicial, hace 3 semanas y media atrás, el del Consejo de la Magistratura. El presidente lo acaba de anunciar hace 2 semanas atrás, darnos el debate honesto acerca del funcionamiento y el mejoramiento del máximo órgano de justicia, la Corte Suprema. Tenemos que entender, y esto yo lo dije el día que asumí, estamos en un punto de inflexión.
la justicia en la Argentina tocó fondo. Y este video de ayer es la confirmación de eso. Cuando un ministro dice que ya tienen arreglado al procurador, a los jueces, a los fiscales, está hablando de eso. Y el pescado se pudre por la cabeza. Para que existiese un Bonadío, para que existiese un Stornelli, un Arcolini, un Polillita, un Tayano, arriba tenía que haber un Irurzum, arriba tenía que haber... Sí, instancias superiores que avalaran toda arbitrariedad. Un Bruglia, y arriba tenía que haber un Hornos, un Boriski, un Gemignani, un Righi, jueces, y arriba obviamente jueces de la Corte designados por decreto. Tocamos fondo. La justicia argentina, lamentablemente, después de 4 años del macrismo, tocó fondo. Más abajo no pueden caer. Ahora, ministro, y esto es lo que tenemos que revertir. Le hago una lluvia de ideas todas juntas para que usted le responda con como le parezca mejor. Recién dijo, nos pasamos 2 años explicando cómo funcionaba la mesa judicial y está clarísimo. Y la confirmación obscena de cómo funcionaba es el video. Están todas las pruebas ahí para cualquiera que quiera buscarlo. Ahora, uno ve que te dice, los proyectos se presentaron, pero por lo menos no tenemos el conocimiento que haya avanzado, por ejemplo, en la reforma judicial. El 75% de la sociedad dice... Me encanta tu pregunta. Termino. El 75% de la sociedad dice, no estamos conformes con la justicia que se tiene. Yo, por ejemplo, ¿no? Digo, como pregunta puntual más allá de lo anterior, ¿qué hace falta para que el gobierno decida ampliar la Corte? O por lo menos habría discusión. Porque creo que eso la pandemia no lo prohíbe, ¿no? No se trata solamente de ampliar la Corte. A ver, nosotros hemos presentado todos los proyectos, yo lo expliqué antes, 2020 pandemia, 2021 pandemia y elecciones. Es muy difícil en ese contexto darse el debate honesto que permanentemente propugnamos desde el oficialismo, desde el Frente de Todos. Ahora, vos lo acabas de dar en la tecla. Es muy difícil, mientras la alianza opositora esté manejado por un mafioso, porque esto es lo que pasa en la Argentina. Mauricio Macri acaba de decir, y nadie se ruborizó, que el que saca los pies del plato desaparece. El que saca los pies de Juntos por el Cambio desaparece. A ver, más mafioso que eso. Tenemos un ministro que hablaba de que querían crear la Gestapo, la armaron. Sí, claro. La mesa judicial era eso, era el linchamiento político, mediático, con la pata mediática y judicial. Hoy un montón de compañeros y compañeras, ¿cómo puede ser que Clarín, La Nación no ponga nada? La mafia no habla de la mafia. Y esos medios fueron parte también de esa mesa judicial. Pensemos, y por eso me encanta tu pregunta. Todos sabíamos que había una persecución, que había espionaje, que había armado de causas, son las que se cayeron este año a pedazos y las que se van a seguir cayendo. Ahora, sabíamos porque era muy obvio que a ningún ser humano lo pueden citar a 8 indagatorias en el mismo día. Sabíamos que era para el linchamiento mediático, político y judicial, de la mesa judicial. Ahora, no sabíamos que existían, dónde se reunían. Recién a fines del año pasado aparecen las primeras pruebas. Yo lo dije el otro día en un congreso internacional. Así como en Brasil apareció una escucha telefónica donde estaba Moro hablando con los fiscales de cómo iban a ensuciarlo y armarle causas a Lula da Silva, que si Dios quiere va a ser presidente el año que viene de Brasil. Así como apareció esa escucha que le reveló a todo el pueblo brasileño cómo armaban causas para ensuciarlo y meterlo preso, en la Argentina el año pasado aparecieron los listados, donde los jueces, camaristas, fiscales entraban al despacho de Mauricio Macri o a Olivos, con la excusa de jugar al padre. Hay registros del propio Villegas, ¿no? El propio Villegas, bueno, en Casa Rosada, anoche en el programa de Gustavo Silvestre lo reveló, lo felicito, yo lo tuiteé después, porque, bueno, y ahí está, la mesa judicial. Esa es la confirmación de la mesa judicial que montó el presidente Mauricio Macri y sus funcionarios. Prácticamente un mes antes de esta reunión entre el ministro de Trabajo de Vidal, este intendente de La Plata, estos empresarios, donde hablan de que les encantaría armar una Gestapo para perseguir empleados públicos y sindicalistas, donde reconoce que ya tienen abrochado al procurador, a los fiscales, a los jueces que tienen armados testigos. A ver, esto es lo que estaba faltando en la Argentina. Este video que ellos mismos explican cómo funciona la mesa judicial. Si yo lo quisiera explicar, no me sale mejor que Villegas en el video de anoche. Y un mes antes,
Villegas ingresa con Arribas, lo mostraba ayer en el programa de Gustavo Silvestre, Marcelo Villegas, ministro Vidal, ingresa a Casa Rosada con Arribas, el jefe de los espías, a verlo a Mauricio Macri, a su despacho. 3 horas. El ministro de Trabajo de Vidal, que un mes más tarde aparece filmándose en esa reunión. ¿Qué tendría que hacer el ministro de Trabajo de Vidal con el jefe de inteligencia, ¿no? Y con el presidente, 3 horas. Por eso es muy gracioso. Yo me pregunto qué estarán pensando en este momento los doctores Lorenz, Bertuzzi, Jacobucci, Rigg, estos jueces macristas que intentan sacar las causas de espionajes que por primera vez habían avanzado en la justicia federal en provincia de Buenos Aires y se las quieren llevar a Comodoro Pi. ¿Qué estarán pensando cuando escribieron que estos espías eran cuenta propia? Ese es el tema. ¿Qué van a decir? El argumento. ¿Qué van a decir? Que mañana estos señores son capaces de argumentar que Marcelo Villegas, el ministro de Trabajo de Vidal, también era cuenta propista. Bueno, lo que pasa es que hay jueces que lo dicen con una impunidad. Y yo me pregunto, la gente de Vidal dice, ¿cuánto más hay de esto? Yo me pregunto... Porque no hay, a ver, no debe ser el único filmado que tiene. Y por algo Mauricio Macri acaba de ser contundente. Un mensaje mafioso a su propia fuerza. Ojo con el que saca los platos de Juntos por el Cambio porque desaparece. Este video que apareció se lo olvidaron sin borrar en una computadora en la AFI. ¿Cuántos más hay? Debe tener una biblioteca grande. Ahora, ¿es posible pensar, conozco la respuesta, pero no quiero dejar de hilvanar los hechos. ¿Es posible pensar que en los últimos años la Agencia Federal de Inteligencia se espió a Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, María Eugenia Vidal, a Emilio Monzó, a Nicolás Mazota, a Graciela Camaño, a Barrio Nuevo, a Cristina Kirchner, al Instituto Patria, a la hermana de Mauricio Macri? Me están faltando bastantes más. Si fuera Feliz Domingo yo hubiera ganado. Estaba pensando en eso. Pero digo, te faltaron las víctimas del Ara San Juan. Las víctimas del Ara San Juan, los detenidos preventivamente en las cárceles, todos hemos escuchado las grabaciones telefónicas a partir de una precausa, y que el propio presidente de la Nación desconociera semejante descontrol. Y otra cosa, ¿tan valientes eran los cuentapropistas, como dijo ayer, por ejemplo, Carlos Pagni, que se animaban a todo esto sin ningún tipo de aval político? Es exactamente al revés de lo que vos acabas de decir, es el argumento lógico por el cual el máximo responsable es Mauricio Macri. ¿Quién se beneficiaba espiando a Larreta, casi le costó su matrimonio, metiéndole una empleada doméstica a Santilli, espiándola a Vidal, espiándola a Cristina, espiándolo a los sindicalistas, a los detenidos por supuestas causas de corrupción? ¿Quién se beneficiaba? ¿Vos, yo, el televidente o Mauricio Macri? Entonces, ¿cómo un juez argentino va a decir que no? Eran cuentapropistas. La mejor prueba son estos ingresos. Este señor Marcelo Villegas, ministro de Trabajo, que acaba de aparecer en este video, confesando cómo funcionaba la mesa judicial de Macri y Vidal, entrando con Arribas, jefe de los espías, al despacho de Macri. 3 horas, un mes antes de esta reunión que apareció. Ahora, ministro, hay una preocupación que es las causas. Recién usted nombraba las causas de las escuchas a los familiares del Ara San Juan, como la causa de las armas a Bolivia. Si todos los caminos conducen a Roma, que es Comodoro Pi, sabemos cómo terminan. Claro, el Ejecutivo no tiene posibilidad de intervenir ahí, precisamente por una justicia independiente. ¿Y qué hacemos? Te voy a citar a un compañero poeta, Leopoldo Marechal, decía que de todos los laberintos se sale por arriba. Por eso el presidente acaba de anunciar, y yo no quiero meterme en profundidad en el tema, pero vamos a avanzar fuertemente porque, a ver, insisto, es el punto de inflexión. La justicia argentina, no todos, porque tampoco hay que meter a todos los jueces, a todos los fiscales, a todo el Poder Judicial en la misma bolsa, porque cuando yo hablo de casos puntuales. Como lo hice el otro día en la Corte. ¿Por qué Clarín y La Nación se ponen como locos? Porque voy a visitar a la Corte con las estadísticas de su pésimo funcionamiento. Como locos se pusieron. Ministro, gracias por tomarse un rato para venir hoy. Me quedo con ganas de hacer una pregunta yo, le digo a Fede, no te dejaron preguntar. Cargo. No me dejaron preguntar, pero me parece muy importante porque se conoció esta semana el suicidio de una chica víctima de una violación. Y la verdad es que la justicia, el Poder Judicial sigue siendo muy penoso, digo, desastroso, le voy a poner,
en la respuesta a este tipo de casos, porque la verdad es que hizo más de 30 denuncias de amenazas, terminó suicidándose la chica. Sé que no hay tiempo, pero una reflexión mínima sobre esto. Bueno, es uno de los primeros ejes temáticos que he abordado desde que asumí en el Ministerio de Justicia. Vos fijate, hoy el Ministerio Público Fiscal, la poca cantidad de mujeres que logran acceder a cargos relevantes dentro del Poder Judicial. La Corte, por primera vez en 17 años en la Corte Suprema, el máximo órgano de justicia, en la cúspide del Poder Judicial, no hay una mujer. Bueno, hay 3 provincias representadas, ¿no? Córdoba, 3. 2 provincias y ciudad autónoma, Rosenkrantz, el abogado de Clarín, ex abogado de Capital, 2 santafesinos y un cordobés. Ese es el federalismo. Sin ninguna mujer, 3 provincias y de los 4 jueces que hay, 2 puestos por decreto, nunca antes en la historia. Esta es la deuda. Es una deuda pendiente de la justicia para con las mujeres y las víctimas. Los números que tenemos en el Ministerio de Justicia hablan de que es un flagelo y nosotros, a través de los distintos programas, hoy casualmente presentamos un libro de Adajus, hace 3 años que no se presentaba ningún libro de estas características, a través de Infojus, y los números, ¿no?, de la cantidad de atenciones que desde el Ministerio damos a través de nuestros centros de acceso a la justicia. Pero bueno, es un flagelo y requiere de un debate también mucho más amplio, ¿no? Pero arranca por la justicia misma. Gracias, ministro, por visitarnos hoy. Gracias. Nosotros nos vamos ya mismo a charlar con el ministro de Salud bonaerense, a quien le agradezco también que nos haya esperado. Nicolás Kreplak, muy buenas tardes, ¿cómo le va? No queríamos dejar de consultarle por la alarmante crecida en la cantidad de casos de COVID-19 en las últimas horas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, la verdad que, venimos en un ritmo de aumento muy importante. La última semana tuvimos en la provincia cerca del 90% de aumento respecto a la semana anterior, pero con un ritmo, como se llama, exponencial, ¿no? Veníamos subiendo cada vez un poco más y ahora ya estamos en una cantidad de casos muy importante. Es cierto que hoy se iba a ver reflejado un poco los números que dieron más bajos los días de fin de semana, como suele suceder habitualmente. Así que seguramente hoy y mañana tengamos números más altos, pero estamos en una crecida muy importante que tiene que ver con la variante Delta, pero también con la variante Omicron que ya se está haciendo presente en el territorio. Claro, tengo entendido que en la propia provincia de Buenos Aires ya estamos hablando de una circulación no menor de la variante Omicron, no son casos aislados ya. No, cerca del 30% de los casos que tenemos en la provincia son de variante Omicron. Me imagino que en otras circunstancias, en otras provincias que tienen mucha más cantidad de casos, como en Córdoba y en Capital, se debe ver algo parecido o con más cantidad de Omicron porque es más contagioso. Ahora, ¿qué sucede con la vacunación? Sobre todo con aquellos, hace bastantes semanas que venimos asistiendo, conociendo cifras de bonaerenses que se han dado la primera dosis y que desconocemos el motivo, no han acudido a la segunda. ¿Está creciendo el ritmo de vacunación a partir de la implementación del pase sanitario? ¿Cómo están siguiendo este tema? Sí, tal cual. Nosotros tenemos 87% de la población con primera dosis y 75% con la segunda dosis. Es 2 millones de personas que se han dado la primera y no la segunda. Y por suerte, estos días estamos arriba de 55.000, 60.000 personas que por día se dan la segunda dosis, más o menos unos 35.000 que se dan la primera dosis por día. Así que el pase sanitario está funcionando tanto para la primera dosis como para la segunda dosis. Y el resto, porque estamos vacunando a máxima velocidad, cerca de 180.000 aplicaciones por día son de refuerzos, terceras dosis. Así que estamos con un trabajo enorme, pero por suerte el pase sanitario y quizás también volver a saber que la pandemia está presente y este aumento de los casos también han ayudado un poco más a que todos se estén vacunando. Sabemos muy bien que la gente que tiene 2 dosis tiene cerca de 19 veces menos chances de complicarse, de ir a terapia intensiva que aquel que no se vacunó. 19 veces, 1900% menos. O 1900% más de chances tiene aquel que no se vacunó respecto al que se vacunó de terminar en terapia intensiva. Es muy importante la vacuna. La última, y apelo a su brevedad, ¿es posible pensar en nuevas restricciones si la disparada de casos y la tendencia continúa así? Bueno, primero esperamos el cuidado de cada uno de nosotros, especialmente ahora que viene Año Nuevo, y cuidémonos mucho, usemos el barbijo, no compartamos con nadie ninguna cosa, ni bebida, ni mate, hagamos las cosas al aire libre, cuidémonos mucho, es muy contagiosa esta variante, por favor cuidémonos. Si eso no alcanza, estamos viendo que ya empieza a aumentar la atención en el sistema de salud, la atención en las guardias y de a poco las internaciones. En muchos países del mundo
sobre todo que están en invierno, se están viendo restricciones. Esperemos no llegar a eso, depende muchísimo de que nos vacunemos y que nos cuidemos todos y todas. Nicolás Kreplak, como siempre, muchísimas gracias por la comunicación. Un abrazo grande. Por favor, a ustedes un abrazo y felices fiestas. Igualmente. Bueno, ahí está el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, apelando a la responsabilidad individual, a la responsabilidad social. En el mismo sentido se expresó también el jefe de gabinete de la Nación en este programa. Hace instantes, Juan Mansur. Por ahora no aparentan a estar avecinándose mayores restricciones ni nada por el estilo, pero claro, la crecida en la cantidad de casos está presente y verdaderamente es muy vertiginosa. Momento de volver a levantar la guardia. Hemos llegado al final de la hora de Víctor Hugo, pero ustedes se quedan en la continuidad de C5N porque ya está llegando Gustavo Silvestre para hacer Minuto 1. Nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias por estar del otro lado y por elegirnos. Adiós.